Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional Público-Privado, CIP. Agradezco su participación al diplomado en fruticultura con el módulo Ecofisiología de frutales caducifolios y no caducifolios, que estará a cargo del ingeniero Raúl Laime. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente lo solicite, y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, ingeniero. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, licenciada. Igualmente, muy buenas noches con todos los participantes. Pues enseguida vamos a iniciar con el curso programado para hoy día. Eh, me confirman, se logran visualizar mi presentación, por favor. Y igualmente, si logran escucharme el audio de forma, claro, ¿no es cierto? Sí, 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 ingeniero, te se logra escuchamos. visualizar. Bien, gracias, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Bien, entonces, una vez más, les doy la bienvenida respectiva a nombre de la institución CIP, esta institución tan prestigiosa, pues, que brinda diplomados, especializaciones y actualizaciones de diferentes cursos. Hoy día, pues, tenemos programado este curso, lo que es el Ecofisiología de frutales caducifolios y no caducifolios. En este caso, pues, vamos a hablar su fisiología, cómo está relacionado con la ecología y su fisiología de la planta, ¿no? Con las estaciones del año en frutales caducifolios, ¿no es cierto? Que son caducas, ¿no? Hojas caducas. Las caducifolios quiere decir que son hojas que caducan, que se caen, ¿no? En lo que es en etapas en épocas de frío. Y llegan a una etapa de dormancia, como en el caso de manzano, ¿no es cierto? Ya entonces son hojas caducas, a eso se le conoce como caducifolios y no caducifolios son hojas perennes, que es de constante, como en caso de los cítricos, todo el tiempo está verde, ¿no es cierto? Entonces son tipo de, tipo de hojas y por eso se clasifican como caducifolios y no caducifolios. Correcto. Entonces, con esta breve presentación del tema, vamos a iniciar con el curso. Muy bien, primero que todo, aquí vamos a definir, ¿no? Con un modelo, ¿no? Del ciclo anual, porque esto se clasifica, pues, por el ciclo anual, no es porque de repente, eh, o sea, porque es por un cierto periodo, por meses o por décadas, ¿no? Sino se habla del ciclo anual para poder clasificarlo si es un caducifolio o no caducifolio. Muy bien, en este caso tenemos frutales de hoja perenne, que es no caducifolio, ¿no? Y aquí tenemos como dentro todo lo que son los cítricos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los frutales que son de hojas perennes. Ahora, y otros frutales de hoja que son caducas, que son caducifolios, son lo que es el manzano. Como les decía, pues se caen las hojas por casi por completamente. Ya entonces, ahí creo que está clarísimo, ¿no? Que es un eh, caducifolio, ¿no es cierto? Y no caducifolio. Muy bien, y aquí vamos a especificarlo más detalladamente de lo que es el ciclo anual en los cítricos, ¿no? Que es, ¿no es cierto? No caducifolio, ya de hojas perennes. Entonces, ¿cómo va a ser? Mira, tenemos las estaciones del año, primavera, verano, otoño, invierno, ¿no es cierto? Es un ciclo del año, ¿no? Lo que es el ciclo anual. Entonces, eh, por ejemplo, empecemos de lo que es la primavera, ¿no? En primavera, por ejemplo, en lo que es en este ciclo anual de en los cítricos va a empezar la brotación vegetativa y reproductiva, ¿ya? O sea, va a haber brotes nuevas, ¿no? Y obviamente también vamos a tener como yemas vegetativas y lo que son
yemas reproductivas, que son yemas florales, ¿no? Botones florales. Bien, después de eso, obviamente va a pasar, ¿no? Se va a desarrollar, la brote reproductiva se va a formar, ¿no? Va a formar botón floral, va a llegar a florecer, luego pasa lo que es el cuajado, ¿no? Entre primavera y verano, ¿cierto? Ya después, en verano, ya para entrar para verano, ya vamos a tener ya lo que es el crecimiento del fruto y lo que es la acumulación de reservas, ¿no? De nutrientes, todo lo que necesita la fruta para que pueda estar, ¿no? Digamos, con todos los nutrientes necesarios y que esté con, ¿no? Que sea, pues, con las características de, ¿no? De fruta enuco y de calidad de cítrico, ¿no es cierto? Muy bien, y aquí igualmente, ¿no? Eh, en este caso del crecimiento del fruto y acumulación de reservas, igualmente vamos a tener brotación vegetativa. Ya como en primavera, o sea, anualmente en lo que es en cítricos, que es no caducifolio, vamos a tener, ¿no? En lo que es en primavera, brotación vegetativa y también entrando para verano, hasta otoño vamos a tener brotación vegetativa. ¿Ya? Muy bien. Y después llegamos en otoño, que en otoño casi no vamos a tener la actividad vegetativa o de etapa fenológica del cultivo, más bien ya no de mediados de otoño, ¿no? Ya casi por finalizar ya otoño, vamos a entrar a lo que es la maduración del fruto, ¿no? Acumulación de reservas. Igualmente ahí va a ganar, va a seguir acumulando reservas de nutrientes, tanto por sistema de floema como también del xilema. De ambas va a nutrir al fruto, ¿no es cierto? Entonces, aquí igualmente, ¿no? También vamos a tener lo que es la inducción floral de ¿no? Ecodormición. Ya entonces, después ya como ya madura el fruto, se acumulan las reservas, igualmente continúa el ciclo, ¿no? El ciclo anual de este cultivo que son no caducifolios, ya que son hojas perennes que casi todo el año están con hojas verdes. Por eso, mira, si nos damos cuenta, tenemos, ¿no? Brotación vegetativa en primavera, brotación vegetativa entrando para verano. Entonces, por eso es que tenemos casi seguido, ¿no? Y lo que vamos a tener en inducción, ¿no? Inducción floral a como lo que es ecodormición, ¿no es cierto? Ahí sí, o sea, ahí es donde que, como quien dice, ahí en donde que entra en una, lo que es la, ¿no? Descansa la planta, ¿no? La floración. Cuando ya madura, ¿no? Después. Bien, entonces esto sería el ciclo anual en cítricos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver de que son de caducifolios. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el ciclo anual en frutales de hoja caduca, que son los caducifolios. Bien, entonces, igualmente vamos a empezar por primavera, que empieza lo que es la brotación vegetativa y reproductiva, igualmente. Ya, y aquí nomás entramos, ¿no? También a lo que es la inducción floral, donde vamos a tener floración, ¿no? Va a formar lo que es el yemas reproductivas, botones florales, tenemos flores, después llega a ser a lo que es el cuajado. Y en verano entramos ya en crecimiento y maduración del fruto, en verano, si es, el ciclo no es tan largo como en este caso, por decir, ¿no? Tenemos en lo que es en no caducifolios, tenemos brotación vegetativa y reproductiva en primavera y la maduración estamos teniendo ya casi, ¿no? Para finalizando otoño y entrando para invierno, ¿no es cierto? Pero en este caso es tan corta, mira, tenemos en primavera lo que es brotación vegetativa como reproductiva y en verano ya estamos teniendo crecimiento y maduración del fruto, ¿no es cierto? Ya, bien, después, ya casi para finalizar verano, ¿no es cierto? Para finalizar verano, ya va a entrar a lo que es la acumulación de reservas nutricionales, ¿ya? Y por ahí entrando para otoño, ¿no? Después, ya
casi ya también por finalizar, ¿no? La estación del año otoño, para entrar para invierno ya entra a lo que es el endodormición. Correcto, es donde que va, ¿no? Las hojas van a caducar, o sea, van a caer, ¿no? Como en el caso de, ¿no? De manzano, ¿no es cierto? Entonces, de vuelta de ahí, cuando ya cumple este siglo lo que es la endodormición, ¿no? Ya pasa a lo que es la brotación. En invierno sabemos que no hace frío, entonces va a necesitar de frío donde que las hojas caen. Entonces, está relacionado con la ecología y su fisiología de la planta. Por eso hablamos de la ecofisiología de los frutales caducifolios y no caducifolios, ¿no es cierto? Y hasta ahí todo está clarísimo, ¿no es cierto? Pero ahora lo que más nos importa o saber, porque en este, ¿no? De lo que son los eh, frutales no caducifolios, casi no, o sea, digamos, en lo que es la ecofisiología, no vamos a tener muchos problemas, como en el caso de esto, que sí nos va a afectar bastante. Entonces, más vamos a hablar o vamos a hablar más a detalle, son de estos frutales que son de hoja caduca, ¿no? De caducifolios. Muy bien, vayamos entonces aquí, ¿ya? Y vamos a explicarlos de lo que es el esquema estacional de actividad y dormición. Muy bien, entonces en verano, como decíamos, ¿no? Vamos a tener crecimiento activo, ¿no? Crecimiento de yema, de hojas, de ramas y todo. Después, aquí en verano a otoño, ¿no es cierto? Pasa a lo que es no, en este caso estamos hablando, no se vayan a confundir de esto, ¿no? De ciclo anual de cítricos, de lo que son eh, no caducifolios. Ya entonces después pasa, ¿no? Verano a otoño, lo que es para dormición, que es tan cortito, ¿no? Y mientras está en crecimiento activo, como también va a tener crecimiento de formación de yemas, de aclimatación, que va a ser un fotoperiodo corto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces para dormición va a ser de verano a otoño. Después, en invierno, vamos a tener obviamente bajas temperaturas en donde entra lo que es la endodormición. Ya en primavera ya es el requerimiento de frío cubiertos, que estos vamos a llamarlo como ecodormición. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, entonces, aquí vamos a hablar de efectos de falta de frío que podamos tener tanto en frutales caducifolios como no caducifolios, donde poca y tardía brotación de yemas laterales, ¿no? Eh, ¿No? Alta brotación de yemas terminales con mayor vigor. Eso sería el efecto de falta de frío. Vamos a tener poca y tardía brotación de yemas laterales. ¿Por qué? Porque no hay frío, porque digamos, ahora actualmente estamos teniendo cambios climáticos bruscos. La temperatura del día estamos llegando en las costas hasta 32 grados Celsius, que ahorita en estas épocas, por decir, no debería llegar a esa temperatura. Estaríamos con 28 máximo. Sin embargo, estamos llegando a temperaturas muy elevadas. Después, en horas frías, ya también demasiadas bajas, o sea, es demasiado brusco, ¿no? El pico, la línea ¿no? Estadísticamente, si lo vemos, las temperaturas por horas están, digamos, muy bruscos, ¿no? Altas y bajas. Entonces, eso es el efecto que actualmente estamos teniendo, ¿no? En nuestros cultivos, por lo cual, por efecto de falta de frío, ¿no? Podemos tener, o sea, este de falta de frío, pues bueno, no vamos a tener digamos, eh, en todos los contextos, ¿no? Porque hablemos de sierra, selva y la costa, ¿no? Vamos a tener frutales de sierra, frutales ¿no? De valles andinos, frutales de subtropicales, tropicales y costeras. Entonces, este efecto de falta de frío nos va a dar estos efectos, ¿no? Poca y tardía brotación de yemas laterales, ¿no? Alta brotación de yemas terminales con mayor vigor. Por ejemplo, ahorita, en caso de lo que es el arándano, ¿no? En el cultivo de arándano,
estamos teniendo, ¿no? El efecto de falta de frío, porque en vez de ya bajar la temperatura, eh, el calor o la temperatura cada vez más va aumentando. Está aumentando demasiado, muy brusca. Entonces, ya en ciertos lugares, ¿no? Ya ha habido poda, entonces ya deberíamos entrar ya a lo que es horas frías, ¿no es cierto? Ya con mínimo de, eh, con a promedio de 14 grados Celsius, ¿no? Con esas horas frías, hasta mínimo de 10 grados Celsius, sería buenísimo para que haya una, ¿no? Una brotación de yemas laterales después de la poda. Pero sin embargo, tenemos, ¿no? Superior a 14 grados Celsius, o sea, no vamos a tener poca brotación de yemas laterales. Entonces, en arándanos, por ejemplo, es de 10 hasta 14, siendo lo más óptimo 12 grados Celsius de horas frías. Entonces, imagínense, o sea, estamos teniendo mínimo que está llegando hasta 15, 16. Entonces, nada, o sea, vamos a tener poca y tardía brotación de yemas, ¿ya? Y ahora el otro punto es alta brotación de yemas terminales con mayor vigor, o sea, yemas terminales que son, ya están ahí, ¿no? Que, por ejemplo, en caso de arándanos se poda y se deja pues lo que son las tirasabias, las que van a ayudar a respirar a la planta, a ganar todos los nutrientes necesarios por sistema de lo que es el xilema, ¿no es cierto? Entonces, mejor dicho, floema, disculpen, no es todo esto va a ser aprovechado solamente para yemas terminales. O sea, va a brotar eso, ¿no? Y nuevas yemas no vamos a tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener yemas terminales o ya yemas que ya estaban ahí, ¿no? En brote, se van a alargar más, se van a desarrollar más, pero nuevos brotes no vamos a tener. ¿Y qué quiere decir? Que la densidad de la biomasa de la misma planta va a ser poca, ¿no? Entonces, esto ya va a ser como un indicador de que no nos va a dar mucha, digamos, muchos yemas reproductivas, tampoco mucha fruta. O sea, la densidad, la cantidad de fruto que nos puede dar va a ser mínimo. Eso es. Ahora, entonces, el otro efecto de falta de frío también va a ser retraso de la foliación y floración. ¿Ya? ¿Qué más? Yemas florales abren antes que vegetativas. Que como muy bien sabemos que esto, pues, ya es como una alteración fisiológica por este factor frío, ¿no es cierto? Que necesitan las plantas. En este caso, ¿no? Como cualquier cultivo, como en caso de animales, como seres humanos también, un cuerpo tiene que estar, ¿no? Formado, desarrollado, bien nutrido para que pueda dar, ¿no? Bruto, ¿no es cierto? Si no va a dar fruto, prácticamente, o sea, vamos a tener frutos, pero de mala calidad, vamos a tener frutos de repente con bajo Brix, de bajo calibre, entre otras. ¿No es cierto? Entonces, pues no van, o sea, yemas florales se abren más antes que las vegetativas, entonces, como no hay más, no tenemos muchas hojas, no va a trabajar lo que es sistema de floema, solamente le vamos a ayudar con reservas nutricionales del suelo a través de xilema nada más. Entonces, prácticamente pues no nos va a ayudar mucho, ¿no? Igual si lo aplicamos fertilizantes foliares, ¿no es cierto? Igualmente, como no tenemos muchas hojas, no nos va a ayudar. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ya, entonces, bueno, si va a ir de forma, digamos, en orden, lo primero ¿no? Tiene que abrirse las yemas vegetativas, ¿no? Para posteriormente, para que se abran yemas florales. En este caso va a ser, ¿no? De forma viceversa. ¿No es cierto? Eso es el efecto de falta de frío. Ahora, el otro son no pocos
pocos dardos, ¿no? Pocos dardos, otro efecto. Y también retraso y prolongación del periodo de floración. Muy bien, ya. Retraso y prolongación del periodo de floración. Y, o sea, se va a alargar demasiado. Y después, flores mal formadas y consecuentemente frutos deformes. Así es. Ya, y también retraso en la entrada de producción del árbol, ¿no es cierto? Menor cuajado, o sea, de todas las flores que podemos tener, no se van a cuajar al 100%, ¿ya? O sea, vamos a tener, podemos tener una cierta cantidad de floración, pero no todas van a cuajar, una cierta parte. ¿Por qué? Porque, como ya les decía, como no vamos a tener muchas hojas, entonces pocas hojas nada más, y esas pocas hojas no va a ganar mucho fotosíntesis, no va proporcionar muchos nutrientes como lo que es el carbohidratos, ¿no? A través de lo que es el carbono, dióxido de carbono ¿no? Que está en la atmósfera, ¿no? Gracias a las hojas para que nos pueda ayudar. Entonces, en este caso, como no hay, como no nos ayuda mucho ¿no? Este órgano, prácticamente, pues, vamos a tener, ¿no? Menor cuajado, fruta más pequeña, ¿no es cierto? Y exceso uso de reservas. Así es. Ya hasta ahí entonces, con el efecto de falta de frío. Muy bien, ahora sí, hablemos específicamente de fisiología de árboles caducifolios. Muy bien, ¿no? Entonces los árboles frutales de hoja caduca pues responden a diversas maneras a los cambios estacionales del año, ¿no es cierto? Y estos cambios inducen respuestas fisiológicas permitiéndoles sobrevivir durante una estación determinada y prepararse para la siguiente, ¿no es cierto? Eso es lo que nos va a dar, ¿no? O sea, eh, una estación donde va a entrar, ¿no? A una etapa de descanso. Luego se va a preparar para la siguiente, ¿no? Para la siguiente campaña, para que de vuelta, pues, empiece con su siglo. Entonces, al comienzo del otoño, pues los árboles caducifolios comienzan a detener su crecimiento y botan sus hojas. Ya, o sea, se van a caer las hojas. Y se presentan, ¿no? Disculpe, se preparan para resistir el frío del invierno. En invierno saben que vamos a tener horas frías y se van a preparar. Y con el acortamiento de los días que se producen, ¿no? Inhibidores del crecimiento en las hojas, los cuales se acumulan en las yemas, antiguas y nuevas. De esta manera, evitándose la brotación, el crecimiento de estas, ¿no? De las hojas. Y por otro lado, pues los crecimientos vegetativos también detienen su desarrollo afectados por las altas concentraciones de inhibidores. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos ¿no es cierto? La fisiología de los frutales caducifolios. Además, ya cuando ya entramos a lo que es el invierno, ¿no es cierto? Podemos afirmar que los árboles, ¿no? Que los frutales entran en un periodo de reposo o receso profundo, aunque hayan días en que las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo. Ya van a entrar a un periodo de reposo, ya entrando para invierno. Ya entonces, el receso, ¿no? Es una adaptación ecológica de las especies caducifolias para desarrollarse en zonas con inviernos fríos, ¿no es cierto? Ya entonces, bien, aparte de eso, ¿no? Se va a presentar como una suspensión temporal de crecimiento visible de cualquier estructura de la planta que sea meristemas, ¿no? ¿Ok? Y pues, bueno, después pues se van a desarrollar mecanismos fisiológicos adaptativos para adquirir resistencia a los posibles daños por frío. Y es así como estos árboles casi nunca son dañados
por este efecto en sus hábitats naturales. Los caducifolios, ya, si están en esta etapa en esta etapa, ¿no? Fenológica, no va a tener ningún daño porque es un normal, es su hábitat natural, ¿no? De estos árboles caducifolios. Entonces, esto es porque han desarrollado una forma de adaptación como el receso, ¿no? Para cuando comienza el invierno. Entonces, pues los frutales de hoja caduca, ¿no? Comienza a detener su crecimiento en otoño y ya están en receso en invierno. Luego, en primavera, el crecimiento comienza nuevamente y, y esta sincronización entra, ¿no? La planta, medio ambiente y que asegura su supervivencia durante el siglo de la vida, ¿no? De vida del mismo árbol. En lo cual va a existir dos factores principales, ¿no? Lo que va a determinar la entrada en receso de los frutales zonas templadas, ¿ya? En fisiología de receso. Entonces, el primero, ¿no? Es la acción del sistema, lo que es el fitocromo, y el segundo es el efecto de combinado de las bajas temperaturas y luminosidades, ¿ya? Entonces, fitocromo, ¿no es cierto? Es donde cualquier planta perenne caducifolia de región templada reconoce el acortamiento de los días o principios del otoño, ¿ya? Y se ha determinado que el receptor ¿no? de fotoperiodo se encuentra en la hoja, ¿ok? Y este fotorreceptor, ¿no es cierto? Se va a aislar y se va a denominar como fitocromo, ¿no? Y el cual está compuesto por una proteína unida como cromóforo, ¿no? Que es el pigmento, ¿no es cierto? El pigmento es la proteína, ¿ya? Y por otro lado, pues las hormonas positivas como auxinas, giberelinas, lo que son las citoquininas, ¿no es cierto? Se ven inhibidas por las altas concentraciones de ácido abscísico, ¿ya? Entonces, sabemos que el ácido abscísico es, pues, normalmente la planta bota, ¿no es cierto? Este ácido o produce, vamos a tener segregación de ácido abscísico, ¿no? Cuando ya la planta cumplió con el siglo, de, ¿no? Con el siglo que es la etapa final, que es la maduración, donde que ya tiene que caer las hojas, ¿no? De forma natural. Pero también lo que es la segregación de ácido abscísico también se ha visto cuando no se ha hecho una buena poda. Por ejemplo, en viñedos, cuando le dejas en demasiado sombra o lo pones pues las hojas una sobre otra, va a empezar a formar las hojas amarillas, ¿no? De color amarillo, claro, entonces eso es porque empieza a, ¿no? Producir lo que es ácido abscísico. Entonces, ¿no? Eso pasa por mal manejo, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría de los casos, el ácido abscísico actúa como, ¿no? Actúa como contrariamente a las hormonas positivas, ¿no? Del estado de equilibrio de estos grupos hormonales, ¿cierto? Como ya lo hemos mencionado, como son las auxinas, giberelinas y pectininas. Esos son, ¿no? Grupos hormonales. Y dependerá, pues, si se realiza o no una determinada morfogénesis, ¿no es cierto? O si se estimula ¿no? El estado de receso. Y pues el ácido abscísico tiene una acción, ¿no es cierto? ¿No? Inhibitoria a nivel genético principalmente, ¿ya? Y esto, pues así como se ha comprobado su participación en la inhibición de la duplicación del RNA en ¿no? En la transcripción y en el menor grado en la traducción, ¿ya? Entonces, por eso decimos que esto bastante no va a tener una acción inhibitoria a nivel genético, ¿no es cierto? Y también ¿no? Se ha descubierto una acción
estimuladora en la actividad de lo que es el ribonucleosídica, ¿no? Que es enzima declarada del RNA, ¿ok? Y también ¿no? Lo que es el ácido abscísico interfiere en la permeabilidad de la membrana celular, ¿ya? En donde la selección de sustancias a incorporar no va a ser por la célula, ¿no? Que al parecer un compuesto que dejaría de incorporarse notariamente, que sería el fósforo. Ya ahí se va a incorporarse lo que es el fósforo. Y por lo cual, ¿no? Se explicaría toda acción inhibitoria del ácido abscísico en la actividad genética, ya que el fósforo es indispensable para la síntesis de ácidos nucleicos. Así es, entonces, así es como va trabajando su fisiología del receso, ¿no? En estos árboles caducifolios. Y también vamos a mencionar que paralelamente se han determinado otros cambios que ocurren en las yemas en estado de reposo. Se ha comprobado que la actividad de enzima eh, catalasa está estrechamente vinculada al receso, ¿no? Y aumentando progresivamente su concentración según sea más profundo, ¿no? El receso fisiológico de la planta. ¿Ya? Y a medida que se va acumulando el frío requerido para quebrar el reposo, se ha presentado pues un descenso paralelo, ¿no? Un descenso paralelo tanto en la actividad de la enzima como en la intensidad del reposo. Y ahora veamos qué es lo que pasa en la catalasa. ¿O qué tiene la catalasa? Pues, o la catalasa tiene una función principal de descomponer un desecho metabólico de la célula como es el peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y esto pues librándose oxígeno en la otra reacción y al disminuir lo que es la actividad de catalasa que se acumula el peróxido de hidrógeno y se crea ¿no? un ambiente anaeróbico, ¿ya? Pero sobre el peróxido comienza a actuar la enzima ¿no? Peroxidasa, que es, ¿no? Inducida a la respiración mitocondrial a través del ciclo de lo que es la pentosa fosfato, ¿ya? Entonces, siendo la tasa de respiratoria muy elevada al finalizar el receso fisiológico de la planta. ¿Ok? Todo claro hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, todos los productos químicos que se usan, ¿no? Hoy en día, para estimular la rotación, el término del receso, pues actúan a nivel de la catalasa, ¿no? Inhibiendo su acción y por lo tanto, pues provocando la acumulación de lo que es el, ¿no? Peróxido de hidrógeno y generándose así todo el proceso ¿no? que culmina en la brotación en el caso de yemas y en la germinación en el caso de las semillas. Muy bien. Y a través de todos los cambios conocidos que ocurren en la planta y más, ¿no? Los que aún no se conocen, se deduce que el receso se debe a la ¿no? interrelación de un conjunto de procesos que en definitiva provocan una respuesta fisiológica que permite a la planta reaccionar frente a los cambios estacionales desfavorables para su desarrollo. Ya, y aquí tenemos lo que es la aclimatación al frío. ¿Cómo se aclimata al frío en la planta, no? Eh, bien, antes, ¿no es cierto? Antes, durante el receso, ¿no es cierto? Se producen ciertos cambios internos en las plantas caducifolias, ¿no? Que les permiten sobrevivir al clima invernal. Y la aclimatación al frío, pues, involucra cambios fisiológicos que se manifiestan, ¿ya? Que se manifiestan principalmente en el reordenamiento celular. Y es así como, ¿no? Y es así como ocurren los cambios a nivel
hidratos de carbono, lo que son las proteínas, lípidos y lo que es la hidratación de tejidos, como también que se estimula la producción de promotores de la tolerancia al frío. Así es, o sea, se van aclimatando, ¿no? Se van produciendo Posiblemente ciertos por algo cambios, natural. ¿no? Antes de entrar al frío, ¿no es cierto? Ok, entonces, la aclimatación pues responde a dos señales climáticas. Primero, a la baja sistemática de las temperaturas y luego al cortamiento de los días. Ya a eso es lo que va a responder, ¿no? Eh, la planta. Ahora, ya, entonces, pues, ¿cómo, cómo influyen las bajas temperaturas, ¿no? En el otoño? Entonces, la baja, ¿no? La baja en las temperaturas al inicio del otoño, pues trae como consecuencia una reducción generalizada en el metabolismo de la planta, ¿ya? Y lo que se resume en los siguientes puntos. Entonces, qué es lo que va, qué es lo que va a reducir? ¿Qué reducción vamos a tener? ¿Qué reducción generalizada vamos a tener en el metabolismo de la planta? Entonces, aquí tenemos ¿no? la lista. Bien, primero que todo vamos a tener reducción en la actividad enzimática. Eso es lo que vamos a tener. Segundo punto, tenemos la reducción de la intensidad respiratoria. Ya, y por eso se va a ir aclimatando al frío. Imagínense nada más em, si lo que es la actividad enzimática, o sea, las enzimas van a estar trabajando, imagínate. Entra el frío, ¡pum! Lo mata la planta, ¿no es cierto? Igualmente, o sea, también se va a reducir la intensidad respiratoria. Por ciertas horas, por cierto tiempo va a respirar normal, va a generar oxígeno, pero va a reducir, ya no va a estar tan abiertos los poros, ¿no? Poros de las hojas de la planta. Además, también vamos a tener reducción de la actividad fotosintética. No sabemos que también gracias a, ¿no? estos poros, a las hojas, ¿no es cierto? A clorofila, que nos ayuda pues esta actividad fotosintética. Si no tendríamos pues esto trabajando, no funciona el sistema flema y no hay no tenemos carbohidratos. En este caso, como vamos a entrar al frío para que pueda, ¿no? aclimatarse, obviamente se tiene que reducir esta actividad fotosintética. Y también vamos a tener reducción de la actividad transpiratoria. No va a transpirar mucho en donde en estas épocas lo que es la frecuencia de riegos también vamos a bajarlo, ¿no? El volumen de agua que se riega también va a ser disminuido, vamos a disminuir, vamos a reducir. Y además, hablemos de lo que es la disminución de la velocidad de absorción de agua y de soluciones nutritivas. ¿Qué más? Leve asimilación de sustancias nitrogenadas y baja asimilación de lo que es el fósforo y potasio. Muy bien. Y en cuanto al acortamiento de los días, ¿no es cierto? Creo que ya se mencionó, ¿no? con anterioridad los cuales son sus efectos en la planta, ¿no? Y todos los cambios en el metabolismo del vegetal, ¿no? Al enfrentarse al eh, advenimiento del invierno, pues se hacen sea más pasivo. Y de esta manera, pues la planta puede resistir mejor las heladas invernales, en donde se produce una acumulación de azúcares que son reservas, ¿no es cierto?, en los tejidos permanentes provenientes de la actividad fotosintética del verano. Y descendiente, ¿no? La absorción radicular y por lo tanto disminuye el contenido de agua libre, con lo cual
la planta se hace más resistente al frío. Muy bien, muy bien. Ok, después pues se produce una concentración del contenido celular disminuyendo el punto de congelación de la célula. Ya entonces el agua libre va a ser un factor importantísimo para, ¿no? Para predisponer la planta al daño por frío. De esta manera, limitándose el contenido de ella, puede estimularse la resistencia al frío. ¿Ya? Y por otro lado, a medida que avanza la primavera, eh, lo que es el verano, pues los cambios eh, se van a ver notoriamente donde los nuevos brotes comienzan a madurar, obteniéndose al final del verano. Y un tejido externo relativamente endurecido y más resistente al daño por frío se va a dar aquí. Y de esta manera, al comenzar el invierno, los nuevos crecimientos ya se encuentran preparados, ¿no? Para resistirlo. ¿Ok? Muy bien. Después, aquí ya tenemos el término del receso. Ya entonces, mientras más se acerca la primavera, pues la planta debe eliminar la acción de todos los inhibidores ¿no? que se sintetizaron en otoño e invierno, para así poder salir ¿no? del receso y comenzar nuevamente su desarrollo. ¿No? Y existen dos vías complementarias para las cuales, ¿no? las yemas dormientes son capaces de despertar, ¿no? Y una es a través de la acción del frío estimulador y la otra es debido a la acción del fitocromo, lo que hemos visto. ¿Ya? Ok. Entonces el frío durante el reposo es capaz de disminuir las concentraciones del ácido abscísico y de otros inhibidores. ¿Ya? Y yemas que están en receso, no son sometidas a la acción de bajas temperaturas de 3 grados hasta 7 grados Celsius, donde ponen, ¿no? de manifiesto una baja considerable en la concentración de sustancias inhibidoras. Y por lo cual, ¿no? se deduce que el frío es capaz de destruirlas. ¿Ya? Entonces, pues, en este punto es importante anotar que la ruta de lo que es el biosíntesis, ¿ya? Del biosíntesis del ácido abscísico es la misma que para el ácido, lo que es el giberélico, ¿ya? Para el ácido giberélico. Que esto significa que ambos usan el mismo sustrato principal, lo que es el ácido mevalónico, ¿no es cierto? Que de esta manera se explicaría por qué comienzan a aumentar las concentraciones de giberelinas cuando disminuyen las del ácido abscísico. Ya, eso ácido abscísico es lo que, no como les decía, pues lo que causa la caída de las hojas. Y entonces, cuando más, cuando va a aumentar las concentraciones de giberelinas, ya va a ir de bajada, ¿no? Lo que es el ácido abscísico. Ya, esto pasa cuando ya termina, ¿no? El receso, el término del receso. Ya, pero cuando va a empezar a caer las hojas, al revés, ¿no? Disminuye las concentraciones de giberelinas y aumenta el ácido abscísico, viceversa, ¿no es cierto? Ok, y seguimos, ¿ya? Y bueno, y al ser, ¿no es cierto? No estas, pues al ser eh, contraproducentes de lo que es la síntesis de este último, pues la planta ocupa esta ruta para la síntesis de giberelinas, en lo cual comienza, ¿no? el despertar primaveral. Y no solo pues son las giberelinas las que comienzan a actuar en esta etapa, sino también pues se produce un aumento sostenido de las concentraciones
de lo que hemos hablado anteriormente, lo que son las hormonas auxinas y lo que son las citoquininas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí tenemos auxinas y citocininas. Entonces son entonces las bajas temperaturas invernales las que juegan un papel importantísimo, ¿no? De esta manera, eh, ¿no es cierto? Preponderante, obviamente, en la salida del receso. Eh, También se ha comprobado que en esta etapa existe una importancia e influencia de lo que es el fotoperiodo, como un, ¿no? Como es sabido que el sistema fitocromo se halla, ¿no? Principalmente en las hojas de los vegetales, ¿ya? Pero, sin embargo, ¿cierto? Se ha detectado en ciertas especies la existencia de fitocromos activos en sus yemas en receso, y por lo cual, pues, estos son capaces de recibir el estímulo, eh, ¿no? Fotoperiódico y así provocar también el despertar, ¿no? De yema. Y cuando los días comienzan a alargarse, pues se estaría induciendo la síntesis de promotores del crecimiento ya nombrados anteriormente, ¿es cierto? ¿No? Lo que son grupos de hormonas. Ya, y por otra parte, pues en forma paralela, en términos del receso, comienza a aumentar la actividad respiratoria, ¿no es cierto? Obviamente como cuando entra al receso, a lo que es el descanso o al reposo, va, ¿no es cierto? Disminuye, ¿no es cierto? Disminuye la actividad respiratoria. En este caso, ya comienza a aumentar la actividad respiratoria, y lo cual, ¿no es cierto?, provee de energía a los, ¿no? a los distintos procesos que estimulan la brotación de yemas vegetativas, como también yemas florales o yemas reproductivas. Ya entonces, pues es interesante, ¿no?, recalcar que el efecto de las bajas temperaturas invernales provoca la inactivación de la, ¿no?, catalasa y, por lo tanto, el aumento en la respiración. ¿Ya? Y causa final del término del receso se debe pues a la respiración anaeróbica de los azúcares que actúan como sustratos principales, pues siendo estos las reservas que el árbol mantuvo en su estructura durante el invierno. Ya, después, ¿no? Vamos a tener, en términos del receso, vamos a tener lo que es la ausencia de oxígeno y el efecto del frío, que son sinergéticos en la remoción de la dormancia. ¿Ya? Y sin embargo, pues la falta de oxígeno por sí sola no es cierto, no gatilla la brotación de las yemas. Entonces, pues, ¿no? Durante el invierno, el metabolismo ¿no?, predominante en las yemas es anaeróbico. ¿Ya? Y cambia una condición anaeróbica después que la dormancia, ¿no? Lo que es la dormancia endógena, que, ¿no?, que de la yema ha finalizado. Y por último, un aspecto interesante que tenemos que considerar en la salida del receso es la acción que puede ejercer la morfología de las yemas de un frutal, pues en donde las escamas, ¿no?, ¿no?, que vamos a tener ya que, a partir de proteger los tejidos internos de la yema, ya va a impedir la oxigenación de los, ¿no?, de la yema, ¿cierto? Ya va a impedir la oxigenación, en lo cual, ¿no?, se favorecería un ambiente anaeróbico favorable para la respiración. Ya, ok. Ahora sí, aquí veamos lo que es el requerimientos de frío.
Bueno, pues como ya lo hemos visto en la introducción, creo, aquí solamente vamos a detallarlo más, pues donde las exigencias de frío de los diferentes frutales de hoja caduca de las zonas templadas, ¿no? Para poder salir del estado de receso varían según la especie y también según la variedad, ¿ya? Y el requerimiento de frío de una determinada especie se mide en unidades de tiempo en que ocurren las bajas temperaturas estimuladoras, y las cuales se han, ¿no?, definido como menores a 7 grados Celsius y superiores a 3 grados Celsius. ¿Ya? Y las temperaturas cercanas a 0 grados Celsius o inferiores que resultan, ¿no?, en eficacias para promover la salida del receso. Y esto es parte porque estarían inhibiendo la acción de las hormonas positivas. ¿Ya? Y la unidad de tiempo es la hora frío, ¿no? Definiéndose esta como una hora en que deben ocurrir, ¿no es cierto? ¿No? Interrumpiendo, ¿no?, las temperaturas adecuadas de 3 grados Celsius a 7 grados Celsius. Entonces, para calcular las horas frías de una determinada localidad, se puede utilizar un instrumento llamado lo que es el termógrafo, ¿no? Pero para poder medir o para poder calcular horas frías, pero su uso resulta un poco tedioso por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eh, veamos. Eh, los frutales caducifolios, ¿no es cierto?, requieren de una acumulación de estas horas para salir de reposo, ¿ya? Empleándose, pues, esta acumulación como un mecanismo de defensa, ¿ya? Eh, como un mecanismo de defensa, eh, pues esto para poder evitar la brotación cuando las condiciones ambientales sean favorables por un periodo en el invierno, ¿ya? Y con lo cual los brotes jóvenes quedarían muy, ¿no es cierto?, muy indefensos a la acción de los posteriores heladas de invierno, ¿ya? Y por otro lado, las temperaturas durante el invierno puede ser, ¿no es cierto?, mayor o igual a 20 grados Celsius, ¿no? Puede reducir o anular los efectos de la acumulación previa de frío, y el efecto de estas temperaturas depende de una interacción entre ellas y la duración, ¿no?, de su exposición, ya que mientras más es la temperatura, vamos a tener menor periodo necesario para obtener reducción en las horas frías acumuladas. Y aquí tenemos un foto excepcional de floración de frutales en otoño. Entonces, pues los frutales de la zona templada, ¿no?, no son capaces de brotar inmediatamente después del cumplimiento de horas frías, ¿no? ¿Por qué? Porque requieren de horas grado, ya horas grado, así se define. ¿Para qué? Para provocar la brotación, definiéndose este como un concepto como el número de horas a una temperatura determinada multiplicada por el número de grados por encima de una temperatura basal. ¿Ya? Y luego se deben de sumar todas las horas grado, ¿no?, ocurridas a distintas temperaturas, ¿no?, para tener el número exacto. Aquí tenemos un ejemplo donde, ¿no?, 8 horas a 20 grados Celsius son, ¿no es cierto?, son 8 por 20 menos 10, que sería igual a 80 horas grado, ¿cierto? Ahí tenemos el problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, con este ejemplo podemos guiarlo. Entonces, 8 horas a 20 grados Celsius son, ¿cierto?, 8 por 20 menos 10, que igual sería a 80 horas grado. Y tomando como temperatura basal de 10 grados Celsius, ¿no?, que sería un mecanismo de horas grado que permite a la planta encontrarse aún en estado latente cuando todavía hay riesgo de heladas primaverales después de haberse cumplido las horas, ¿no?, las horas frías necesarias para la brotación.
¿Ok? Bueno, vamos a también tener zonas agroclimáticas, pues donde las necesidades de bajas temperaturas de los árboles no son plenamente satisfechas, ¿no? Donde las plantas presentan síntomas de receso prolongado y el cual se caracteriza por una brotación y floración deficiente e irregular. Y finalmente en una disminución, ¿no? En la producción y calidad de la fruta. Entonces, para superar estos problemas, no se han ¿no? adoptado distintas medidas, como la selección de variedades de menores requerimientos de frío y la aplicación de varios productos químicos capaces de reducir el quiebre del receso. Ya y los frutales de las zonas templadas, pues tienen distintos requerimientos de frío según sea la región, ¿no? En realidad de todo contexto agrícola en que ellos, ¿cierto? Se desarrollan. Eh, bueno, pues se deduce que, ¿no? Que los frutales desde su origen se han adaptado genéticamente a las condiciones climáticas de las regiones de, de donde proviene, ¿cierto? Entonces, pues, por esta razón, que al tratar de introducir una especie a una región diferente de latitud, ¿no es cierto?, de la cual procede, es muy posible que ésta pueda presentar una fenología distinta a la normal. ¿Y por qué sucede esto? Ya esto sucede porque el clima del hábitat natural de la especie puede ser tan distinto. Por ejemplo, ¿no? El trópico, que la planta no es capaz de detectar el acortamiento de los días. Entonces, esto significa que no se desarrolla el sistema, lo que es el fitocromo. Y de esta manera, ¿no es cierto?, no es capaz de realizar la absorción foliar ni de entrar en reposo. Entonces, así la especie, al no estar, no adaptada al medio, ¿no? Pues vegeta en épocas en que, ¿no es cierto?, en épocas en que la ocurrencia de heladas es muy común, ¿ya? Y con lo cual la planta y la producción, ¿no? Prácticamente va a sufrir graves consecuencias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en cuanto a requerimiento de frío, pues los frutales caducos se pueden dividir en dos grupos, ya lo que son los provenientes de regiones de altas latitudes y de latitudes medias. En las regiones de altas latitudes los inviernos son largos y ¿no? con temperaturas muy extremas, ah, ¿no? A lo que son 40 grados Celsius, ¿no es cierto? Y por lo cual las exigencias de frío de los frutales originarios de esta zona son reducidas. Y esto se explica porque la mayoría de las temperaturas invernales son tan bajas que no satisfacen las necesidades del frutal para salir del reposo. Entonces, solo recién a inicios de primavera, cuando las temperaturas ya comienzan a aumentar, pero aún siendo frías, de 7, ¿no? De 3 a 7 grados Celsius, se cumplen las horas frío, como el periodo en que ocurren estas temperaturas óptimas, que es tan breve, ¿no es cierto? Entonces los requerimientos en horas fríos de estos frutales deben ser, ¿no? Bajas. Entonces, para terminar, ¿no? Vamos a mencionar que las plantas originarias de regiones latitudes medias tienen mayores exigencias en frío invernal, debido a que los inviernos son muy fluctuantes, existiendo un periodo en que las temperaturas son moderadas y otros en que, en que no suceden las heladas. Las especies adaptadas a estas regiones pues demandan muchas horas fríos para que así no exista el riesgo de que broten cuando aún hay posibilidades de heladas. Eso es. Muy bien. De esta manera hemos terminado con el curso. Ahora sí,
Si habría dudas, preguntas, comentarios, adelante, les oigo. Pueden activar su micrófono o bien pueden dejarlo al chat. Bien, Jaime, gracias. Eh, ¿Sabría de alguien más alguna pregunta, duda respecto al tema? Bien, Jaime, sí, claro que sí, la otra capacitación no vamos a continuar con los próximos módulos. Ya, sobre, ¿cómo se llama? Sobre los módulos que estamos tocando, les va a estar informando la asesora académica. Ya, y ahí tenemos los números que en la pantalla. O también pues pueden contactarse el número que les está enviando el link. Bien, Sebastián nos dice, gracias ingeniero, muy buena exposición. Creo que está claro el mecanismo de impedimento para la irrupción de yemas y quede más clara la función de productos como las citoquininas para inducir una brotación temprana. Buenísimo, Sebastián, muchas gracias por tu comentario. Bien, entonces, pues al parecer no tenemos más preguntas. De todas maneras, pues gracias a todos los participantes, las personas que van a solicitar la certificación, el materia de clase, ¿no? Solicitar a los números que aparecen en la pantalla o bien contactarse con la asesora académica. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.